Imagina un mundo lleno de tensiones, donde la opresión romana dictaba las reglas, las tradiciones religiosas pesaban como cadenas, y la esperanza parecía lejana. Ese era el escenario de Palestina en el siglo I, un lugar donde los pobres trabajaban incansablemente, los líderes religiosos imponían cargas pesadas, y los corazones buscaban consuelo. En este contexto tan complejo, apareció un maestro que hablaba de manera distinta, con historias que capturaban la atención incluso del más humilde campesino. Jesús de Nazaret no era un maestro común. En lugar de largos discursos teológicos que solo unos pocos entendían, él eligió usar parábolas, relatos breves y sencillos, pero con significados profundos. ¿Por qué lo hacía? Porque sabía que el poder de una historia radica en su capacidad de tocar tanto el corazón como la mente. Y estas historias, aparentemente simples, escondían verdades eternas que resonaban con la vida diaria de su audiencia. Piensa en un sembrador lanzando semillas en un campo. La imagen era común, cotidiana, pero Jesús tomó esa escena y la transformó en una lección sobre cómo las personas responden al mensaje de Dios. O considera la figura de un pastor dejando 99 ovejas para buscar una perdida. Para muchos podría parecer absurdo, pero en esa búsqueda, Jesús reflejaba el amor de un Dios que no abandona a nadie. El propósito de las parábolas iba más allá de la enseñanza intelectual. Eran herramientas de transformación. Cada relato tenía la intención de abrir los ojos espirituales de su audiencia, para que aquellos que verdaderamente buscaban entendieran los misterios del reino de Dios. Sin embargo, había un doble propósito. Quienes escuchaban con corazones cerrados solo oían historias sin sentido. Las parábolas revelaban, pero también ocultaban, dependiendo de quién escuchara. Con esta estrategia, Jesús logró algo asombroso: conectar conceptos celestiales con la vida diaria. Sus historias hablaron del reino de Dios no como un lugar distante, sino como una realidad que comenzaba en los corazones de las personas. Esta manera de enseñar no solo rompía las barreras de la complejidad religiosa, sino que también encendía una chispa de esperanza en medio de un mundo quebrantado. Así comenzaba una revolución espiritual, una donde las parábolas se convertirían en la herramienta más poderosa para cambiar vidas. Pero, ¿qué temas abordaban estas historias? ¿Por qué resonaron tanto en su tiempo y lo siguen haciendo hoy? Acompáñame mientras exploramos las categorías de estas enseñanzas únicas y el impacto que dejaron en la humanidad. Clasificación. Temática de las parábolas. Ahora que entendemos el contexto y el propósito de las parábolas, es hora de adentrarnos en su diversidad. Jesús no contaba historias al azar. Cada parábola estaba diseñada con un propósito específico, abordando temas fundamentales de la vida y la fe. Estas historias no solo eran fascinantes, sino que se adaptaban a diferentes necesidades espirituales y prácticas, dividiéndose en 4 categorías principales: el reino de Dios, el perdón y la misericordia, la preparación y vigilancia, y la humildad frente al orgullo. La primera categoría, las parábolas del reino de Dios, era central en las enseñanzas de Jesús. En estas historias, él explicaba cómo funcionaba este reino celestial y cómo los seres humanos podían ser parte de él. Un ejemplo clásico es la parábola del sembrador. Jesús describe a un sembrador que esparce semillas en diferentes tipos de terreno: el camino, las piedras, los espinos y la tierra fértil. Cada terreno representaba una forma en la que las personas reciben el mensaje de Dios. ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre nuestra receptividad al mensaje divino. La segunda categoría nos lleva al corazón de las enseñanzas de Jesús: la misericordia y el perdón. Aquí se encuentran historias que han resonado a lo largo de los siglos, como la parábola del hijo pródigo. En esta historia, un hijo rebelde toma su herencia y la desperdicia en una vida desenfrenada, pero cuando regresa a casa arrepentido, su padre lo recibe con los brazos abiertos.
Este relato nos recuerda que el amor y el perdón de Dios no tienen límites, un mensaje profundamente consolador para quienes sienten que han fallado. La tercera categoría aborda la importancia de estar siempre preparados, la vigilancia y la preparación. Parábolas como la de las 10 vírgenes subrayan la necesidad de vivir con atención espiritual. Jesús cuenta la historia de 10 jóvenes que esperan la llegada del esposo para una boda, pero solo 5 traen suficiente aceite para sus lámparas. La lección es clara. Debemos estar listos para el momento en que Dios nos llame. Finalmente, Jesús utilizó las parábolas para hablar de la humildad y el orgullo, desafiando las actitudes de quienes se creían superiores. En la parábola del fariseo y el publicano, 2 hombres suben al templo a orar. Mientras el fariseo presume de sus buenas acciones, el publicano, un cobrador de impuestos despreciado, se inclina humildemente y pide perdón. Jesús concluye que el humilde es quien encuentra el favor de Dios, un mensaje que derrumba las falsas apariencias y exalta la sencillez del corazón. Cada categoría de parábolas tocaba aspectos fundamentales de la vida humana y espiritual, llevando a su audiencia a reflexionar profundamente. Pero estas no eran simples lecciones, eran historias que cobraban vida y conectaban con las emociones, los miedos y las esperanzas de las personas. En el próximo segmento, exploraremos algunas de las parábolas más icónicas, desglosando sus mensajes y la poderosa manera en que estas historias continúan hablándonos hoy. Análisis de parábolas clave. De todas las parábolas que Jesús contó, algunas se han convertido en faros que iluminan la profundidad de su mensaje y su conexión con nuestras vidas. Estas historias clave no solo resonaron en su tiempo, sino que han trascendido siglos, llegando a tocar los corazones de millones de personas. Vamos a explorar 3 de ellas: el buen samaritano, el hijo pródigo y las 10 vírgenes, cada una con un mensaje único pero universal. Comencemos con la parábola del buen samaritano. Imagina a un hombre viajando por un camino peligroso, asaltado y dejado casi muerto. Un sacerdote pasa de largo. Luego, un levita, alguien que debería representar la compasión de Dios, también lo ignora. Pero entonces aparece un samaritano, un extranjero despreciado por los judíos, que lo ayuda, cura sus heridas y paga por su recuperación. Jesús utiliza esta historia para responder a una pregunta esencial: ¿quién es mi prójimo? Su respuesta rompe barreras culturales y prejuicios, mostrando que el amor al prójimo trasciende raza, religión y estatus. Hoy, esta parábola sigue siendo un llamado a la empatía y a actuar con bondad incluso hacia quienes consideramos diferentes. Pasemos ahora a la parábola del hijo pródigo, una de las narraciones más conmovedoras del Nuevo Testamento. Un joven exige su herencia y la derrocha en placeres fugaces. Cuando lo pierde todo, decide volver a casa, esperando ser rechazado. Pero, para su sorpresa, su padre lo recibe con un abrazo, organiza una fiesta en su honor y lo restaura como hijo. Este relato no solo refleja el amor incondicional de Dios, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y el poder del arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como ese hijo perdido, anhelando una segunda oportunidad? Finalmente, la parábola de las 10 vírgenes nos lleva a un tema de preparación y vigilancia. En esta historia, 10 jóvenes esperan al novio para una boda. 5 son prudentes y traen suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 son negligentes y se quedan sin luz. Cuando el novio llega, las desprevenidas pierden la oportunidad de entrar al banquete. Este relato es una advertencia para vivir con un sentido de propósito y estar siempre listos, tanto en lo espiritual como en lo práctico. En un mundo lleno de distracciones, esta parábola nos recuerda la importancia de la atención constante. Cada una de estas historias no solo capturaba la imaginación de quienes las escuchaban, sino que también desafiaba sus corazones. Jesús tenía un don para utilizar imágenes cotidianas y transformarlas en ventanas
hacia verdades eternas. Pero estas parábolas no se quedan en el pasado, tienen un impacto directo en nuestra vida diaria. En el próximo segmento, exploraremos cómo estas enseñanzas pueden ser aplicadas hoy, ayudándonos a navegar los retos de la vida moderna. Aplicación práctica de las parábolas. Las parábolas de Jesús no son solo relatos antiguos, son herramientas prácticas que trascienden el tiempo, ofreciendo respuestas a los desafíos que enfrentamos hoy. En un mundo marcado por la incertidumbre, el egoísmo y la desconexión espiritual, estas enseñanzas se convierten en un faro para guiarnos hacia una vida más significativa. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de las parábolas a nuestra vida cotidiana? Descubramos juntos su relevancia. Tomemos como ejemplo la parábola del buen samaritano. En una sociedad tan polarizada como la nuestra, donde las divisiones culturales, políticas y religiosas a menudo nos separan, este relato nos recuerda que el verdadero amor al prójimo no tiene barreras. Aplicarlo hoy significa prestar ayuda desinteresada, ya sea apoyando a alguien en necesidad, defendiendo a los vulnerables o simplemente practicando la empatía. Cada vez que extendemos la mano a alguien, estamos viviendo el mensaje de esta parábola. Por otro lado, la parábola del hijo pródigo tiene mucho que decir sobre el perdón y la reconciliación, dos valores esenciales en nuestras relaciones personales. Quizás tengas un amigo, un familiar o incluso a ti mismo a quien necesitas perdonar. Este relato nos desafía a dejar atrás el rencor y a ofrecer segundas oportunidades. Aplicarlo significa recordar que el amor es más fuerte que cualquier error y que siempre podemos regresar a casa, a ese lugar de aceptación y gracia. Y no podemos olvidar la parábola de las 10 vírgenes, que nos invita a vivir con una actitud de preparación. En un mundo donde la inmediatez domina, esta historia nos enseña la importancia de planificar y estar listos para las eventualidades de la vida. Esto podría traducirse en cuidar nuestra salud, fortalecer nuestras relaciones o incluso preparar nuestro espíritu para los momentos de adversidad. Cada decisión que tomamos hoy influye en el mañana. Más allá de estas parábolas específicas, el mensaje general de Jesús a través de sus historias es claro. Vivir con propósito, compasión y humildad. Las parábolas nos instan a cuestionarnos constantemente. ¿Estamos cultivando la tierra fértil de nuestras vidas para recibir y compartir el bien? ¿Estamos utilizando los talentos y recursos que se nos han dado para hacer del mundo un lugar mejor? La belleza de las parábolas es que no solo nos enseñan qué pensar, sino cómo vivir. Su poder radica en su capacidad de adaptarse a nuestras circunstancias, recordándonos que siempre hay un camino hacia el cambio y la esperanza. Pero su impacto no termina aquí. En el siguiente segmento, exploraremos cómo estas historias han influido no solo en individuos, sino en toda la humanidad, dejando un legado que sigue transformando vidas hasta hoy. Impacto y relevancia eterna de las parábolas. Las parábolas de Jesús no solo cambiaron la vida de quienes las escucharon hace más de 2000 años. Su impacto se ha extendido a través del tiempo, moldeando culturas, inspirando movimientos y transformando corazones. Estas historias breves, llenas de significado, han dejado una huella imborrable en la humanidad, y su relevancia sigue intacta. En el ámbito del cristianismo, las parábolas han sido fundamentales para transmitir los principios básicos de la fe. Desde los primeros discípulos hasta las iglesias contemporáneas, estas historias han sido enseñadas, predicadas y meditadas como guías para una vida espiritual. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano no solo ha sido el modelo para organizaciones de caridad cristianas, sino que también ha inspirado leyes y movimientos enfocados en el cuidado de los marginados. El impacto de las parábolas trasciende la religión. En la cultura universal, estas historias han influido en la literatura, el arte y la filosofía. Escritores y pensadores como León Tolstoy o Martin Luther King Jr. encontraron en las parábolas de Jesús una fuente de inspiración para promover ideales de justicia,
igualdad y amor. En el arte, las parábolas han sido representadas en frescos, pinturas y esculturas, recordándonos visualmente su mensaje eterno. Pero quizás, el impacto más profundo de las parábolas es el que tienen en cada individuo. Estas historias tocan algo esencial en nosotros, el deseo de encontrar sentido y dirección en la vida. El hijo pródigo habla a quienes buscan redención, el sembrador desafía a quienes anhelan crecer, y las 10 vírgenes nos recuerdan la importancia de vivir con propósito. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, siempre hay una parábola que resuena contigo. Incluso en nuestro tiempo, lleno de tecnología y avances, las parábolas siguen siendo relevantes. Nos desafían a cuestionar nuestra manera de vivir y nos inspiran a buscar una conexión más profunda con nosotros mismos, con los demás y con Dios. ¿Cómo pueden historias tan antiguas seguir siendo tan actuales? La respuesta radica en su sencillez y en su verdad universal. Jesús habló en un lenguaje que trasciende culturas, generaciones y creencias. En última instancia, las parábolas son mucho más que relatos. Son un llamado a la acción, nos invitan a reflexionar, a cambiar y a vivir con esperanza. Nos enseñan que cada decisión cuenta, que cada acto de amor tiene un impacto y que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Así, estas enseñanzas no solo moldearon la historia, continúan escribiendo nuevas historias en la vida de cada persona que las escucha y las vive. Y ahora, la pregunta que queda es, ¿cómo dejarás que estas parábolas transformen tu vida? ¿Qué lección te llevarás contigo? Porque, como nos mostró Jesús, a veces, en las historias más simples, se encuentran las verdades más profundas.